Algunas personas pasan por la vida sin ser notadas. Sus palabras desaparecen en el momento en que son pronunciadas. Sus acciones son ordinarias. Su presencia es débil, pero otros dejan algo detrás. Sus nombres son recordados en habitaciones donde ya no entran. Su influencia moldea decisiones. Su ejemplo se convierte en un estándar. Son inolvidables. Los estoicos no perseguían la fama, pero comprendían el impacto del carácter. Creían que vivir en alineación con la naturaleza, la razón y la virtud creaba una vida que dejaba huella, no por fuerza, sino por presencia, no por espectáculo, sino por sustancia. El objetivo no era impresionar a otros, sino moldearse a sí mismo con tal claridad y fortaleza que otros se transformaran en el proceso. Este video no se trata de ser admirado, se trata de ser recordado por las razones correctas. Cada capítulo se enfocará en un principio arraigado en el pensamiento estoico. Estos no son comportamientos superficiales, son disciplinas de mente, acción e intención. Practicadas consistentemente, te hacen inolvidable para aquellos que valoran la profundidad, la claridad y la fortaleza. La convicción es silenciosa, no busca atención ni aplausos. Se forma en soledad a través de cuestionamientos profundos, autoexamen riguroso y el proceso lento de comprender lo que debe hacerse. Descansa en una base interna firme, moldeada por principios que no cambian con la popularidad o la presión. Los estoicos enfatizan la importancia del carácter sobre la exhibición. Una persona no necesita declarar sus valores si esos valores están integrados en sus elecciones. Marco Aurelio dijo: "No pierdas más tiempo discutiendo qué debe ser un hombre bueno. Sé uno". Esta fue una llamada a encarnar la filosofía en lugar de hablar de ella. Refleja la visión estoica de que la virtud habla más fuerte a través de la acción consistente que a través de la expresión elocuente. La convicción se hace visible en momentos donde la mayoría de las personas dudan. No surge del impulso o la emoción. Se desarrolla a través del estudio, la corrección y el esfuerzo diario. Se ve en la forma en que una persona mantiene su dirección incluso cuando otros no están de acuerdo o se retiran. Se observa en la capacidad de actuar con decisión sin explicar cada motivo. Las personas se sienten atraídas hacia aquellos con convicción porque aporta estructura a la incertidumbre. Una persona que ha anclado su comportamiento en valores se vuelve confiable de maneras que otros pueden reconocer. No hay necesidad de persuadir cuando tus acciones reflejan consistentemente tus principios. Las personas notan cómo tomas decisiones. Ven que no estás ajustando tu dirección basándote en la opinión pública o las circunstancias cambiantes. Esta consistencia se convierte en una fuente de confianza. Otros comienzan a depender de ti no porque prometas estabilidad, sino porque la demuestras. Cuando los valores se reflejan en la acción, construyen influencia silenciosa. Las personas tal vez no lo digan directamente, pero comienzan a referenciar tu conducta cuando se sienten perdidas o inseguras. La convicción a menudo se confunde con inflexibilidad, pero no es un rechazo al cambio. Es un rechazo a traicionar aquello a lo que te has comprometido. Significa llevar una comprensión clara de lo que importa para ti y qué estándares has elegido para vivir. Requiere la capacidad de mantenerte centrado bajo estrés. Requiere la capacidad de continuar en la dirección correcta cuando aparecen distracciones o tentaciones. Esta cualidad no puede producirse como reacción. Es el resultado de preparación, alineación interna y una práctica diaria de reflexión. Aquellos que viven con convicción no necesitan corregir su camino constantemente porque sus elecciones ya están guiadas por una estructura consistente. Cultivar la convicción comienza con la claridad. Haz tus estándares visibles para ti mismo. No lleves ideas vagas de lo que crees. Hazlas precisas. Decide lo que consideras innegociable. Considera el tipo de integridad con la que quieres vivir. Escríbelas. Deja que se conviertan en un marco al que puedas regresar cuando tu juicio sea puesto a prueba. En situaciones
situaciones donde la vacilación es común, esta claridad se convierte en una herramienta. Cuando otros sienten incertidumbre, tus decisiones ya estarán formadas por la estructura que construiste para ti mismo. Esto no elimina el desafío, pero remueve la indecisión. Sabes lo que debe hacerse porque ya decidiste qué tipo de persona pretendes ser. Mantén estos principios activos a través de reflexión repetida. No necesitas hablar de ellos frecuentemente. Tu consistencia los comunicará. Cada momento de restraint, cada rechazo a comprometerte, cada acción firme se convierte en parte de la memoria que otros forman sobre ti. La convicción no requiere defensa, se revela a sí misma en la práctica, en tu trabajo, tus relaciones, tu liderazgo. Las personas comienzan a depender de tu firmeza. Con el tiempo, te conviertes en un ejemplo al que se aferran. Te conviertes en una referencia silenciosa en sus mentes cuando se preguntan cómo se ve la conducta correcta bajo presión. El reconocimiento no es el propósito. La convicción no requiere audiencia. Está centrada en el individuo. Es una forma de estabilidad que permanece firme bajo todas las condiciones. Cuando una persona vive por principios, se convierte en una fuente de orden silencioso. Las personas notan a quienes permanecen calmados bajo presión. Notan a aquellos que son medidos en el habla cuando las emociones están altas. Notan a los que actúan cuando se requiere acción sin demora o necesidad de atención. Estos comportamientos forman impresiones que no se olvidan fácilmente. Cuando el caos te rodea, el restraint se convierte en influencia. La mayoría de las personas responden al caos reaccionando sin pensar. Hablan demasiado rápido, actúan demasiado emocionalmente y toman decisiones pobres que incrementan el desorden. El que no entra en pánico cambia la dinámica. Su presencia introduce estabilidad. Cuando hablan, calman la habitación. Cuando actúan, eligen cuidadosamente. En una tormenta de reacciones, la persona que no pierde el control se convierte en el ejemplo hacia el que otros se dirigen. Los estoicos se entrenaron para enfrentar la interrupción con control. Entendían que las condiciones externas no justifican la pérdida de claridad interna. Séneca escribió: el mayor remedio para la ira es la demora. La demora no es evitación, es espacio para recuperar perspectiva. La ira nubla el juicio. El restraint crea espacio para la elección. Da lugar para pensar claramente y responder deliberadamente. La mayoría de las personas justifica su comportamiento señalando la situación. El estoico se prepara para actuar con disciplina en cada situación, sin importar cómo se comporten otros. Para ser recordado, debes desarrollar la capacidad de mantenerte compuesto cuando otros colapsan bajo presión. Las personas no olvidan al que se mantuvo lúcido cuando el grupo perdió el enfoque. No olvidan al que manejó un insulto sin escalarlo. Recuerdan al que esperó antes de responder y actuó con precisión en lugar de fuerza. Esta habilidad no se construye en momentos extremos. Se entrena en los pequeños. Practica el restraint en tu vida diaria. Cuando te interrumpan, haz una pausa y escucha. Cuando alguien hable bruscamente, no devuelvas el tono. Cuando un plan se rompe o aparecen demoras, date espacio antes de reaccionar. Estos pequeños actos de disciplina entrenan la mente para responder con estructura en lugar de emoción. El beneficio del restraint es que crea una quietud interior. Esta quietud es fortaleza. No significa ausencia de sentimiento. Significa dirigir esos sentimientos de manera útil. Significa saber que no necesitas seguir tu primer impulso. El impulso lleva al arrepentimiento. El restraint lleva al control. Esta práctica se vuelve más notable en situaciones de alta tensión. En reuniones donde otros se interrumpen entre sí, tu silencio y claridad destacarán. En conflictos donde las emociones se encienden, tu tono calmado se vuelve poderoso. Cuando deben tomarse decisiones rápidamente, tu enfoque se vuelve valioso.
Las personas recordarán que permaneciste firme, recordarán cómo tu comportamiento elevó el estándar en la habitación. Esta impresión perdura porque las personas rara vez presencian autocontrol consistente bajo tensión emocional. La mayoría de los individuos dejan que el momento decida su comportamiento. Reaccionan sin preparación. El que hace una pausa y elige su respuesta se convierte en la excepción. Ese restraint se vuelve reconocible. Otros comienzan a asociar a esa persona con pensamiento razonado y compostura. Una persona con propósito claro se convierte en un punto de referencia. Su presencia proporciona orientación. Su comportamiento se convierte en una señal de dirección. Otros notan que sus decisiones no están moldeadas por la popularidad o la confusión, sino por algo establecido y firme. Se convierten en un punto de referencia en movimiento. Las personas instintivamente comparan su propia incertidumbre con la certeza de esta persona. Observan cómo alguien con propósito se mueve directamente, habla con intención y actúa con consistencia. Los estoicos vivían con el propósito como su principio guía. No trataban los días como accidentes o los roles como cargas. Trataban la vida como deber. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo diariamente que su papel era servir a otros, actuar con justicia y vivir según la ley de la naturaleza. Esa claridad no era abstracta, influenciaba cada elección. Su diario estaba lleno de recordatorios para regresar al propósito, especialmente cuando las distracciones o dificultades lo alejaban de él. El propósito no requiere aplausos, no es validado por reacciones, es definido por claridad. Cada persona tiene un papel que no depende del reconocimiento. Cuando entiendes cuál es ese papel, tu comportamiento se estructura. El propósito comienza con hacer las preguntas correctas. ¿Qué tarea te pertenece sin importar el resultado? ¿Qué responsabilidad debes cumplir, ya sea vista o no vista? ¿Qué principios llevarás incluso cuando nadie los recompense? Una vez que estas respuestas son conocidas, comienzan a formar tu dirección. Esta dirección elimina la vacilación. Ya no buscas qué hacer. Comienzas a preguntar cómo hacerlo bien. La presencia del propósito crea liderazgo silencioso. Otros reconocen la diferencia entre alguien que actúa por principios y alguien que sigue tendencias. La persona con propósito toma decisiones deliberadas. Se mueve en una dirección a través de muchas condiciones. Las personas sienten la estabilidad, se sienten atraídas hacia ella, comienzan a copiarla. Una persona que vive por un objetivo se convierte en aquella a quien otros observan cuando no están seguros de sus propias elecciones. La presencia no demanda atención, la gana a través de claridad y consistencia. Esta influencia crece sin ser impuesta, se convierte en parte del ambiente. La vida coloca cargas sobre todos. Estas cargas vienen en forma de responsabilidad, conflicto, pérdida, deber o fracaso. La mayoría de las personas trata de evitarlas cuando aparecen, se quejan, se demoran, esperan que alguien más intervenga y haga que el problema desaparezca. Su energía se gasta resistiendo el peso en lugar de cargarlo. Los estoicos se entrenaron para una respuesta diferente. Creían que tu fortaleza se mide no por lo que evitas, sino por lo que cargas voluntariamente y sin queja. Epicteto enseñaba la aceptación de la realidad como un camino hacia la paz. Escribió: no busques que todo suceda como deseas, sino desea que todo suceda como realmente sucederá. Entonces tu vida fluirá bien. Este principio no significa pasividad, significa alinearse con la realidad para poder actuar dentro de ella con fortaleza y claridad. Significa asumir lo que se requiere de ti en lugar de desear condiciones diferentes. La persona que es recordada frecuentemente no es la más ruidosa o la más visible, sino la que tomó responsabilidad
responsabilidad cuando otros la evitaron. Cargaron lo que otros dejaron sin hacer. Trabajaron sin necesidad de explicar su esfuerzo. Respondieron a la necesidad sin esperar permiso. Cargaron la tarea, la tensión o la carga que todos reconocían pero de la que se alejaban. Hicieron esto no por recompensa, sino porque su carácter no les dejaba alternativa. Sus principios lo hacían innegociable. No necesitas hablar de tu fortaleza para que otros la noten. La verán en tus acciones. Cuando alguien falla en seguir adelante y tú asumes la tarea con enfoque firme, envía un mensaje. Cuando algo debe hacerse y te involucras sin queja, otros lo recuerdan. Recuerdan quién hizo el esfuerzo cuando las cosas eran pesadas. Recuerdan quién hizo el trabajo sin buscar atención. Esta práctica construye estructura interna. Te entrenas para hacer lo que debe hacerse sin buscar escape. Te enseñas a ti mismo a ser aquel en quien se puede confiar cuando las cosas son difíciles. No significa permitir que otros te usen. Significa saber lo que eres capaz de cargar y elegir cargarlo con intención. Esta distinción importa. No recoges todo. Recoges lo que encaja dentro de tus estándares. Recoges lo que se alinea con tus responsabilidades. Te conviertes en alguien en quien se puede confiar para no desaparecer cuando las cosas son difíciles. La confiabilidad se convierte en identidad. Es la base que moldea cómo otros te ven en situaciones serias. Cuando surgen desafíos, las personas buscan naturalmente a aquellos que han mostrado consistencia bajo presión. Confían en la persona que completa lo que comienza. Se dirigen al que carga peso sin buscar atención o recompensa. Las palabras revelan alineación. Descubren si tu vida interior y expresión exterior son consistentes. Si tus acciones contradicen tu habla, la brecha se vuelve visible. El habla expone qué tan claramente piensas, cuánto entiendes y qué tan seriamente tomas la responsabilidad. Los estoicos trataban el lenguaje como una medida del orden interno. El lenguaje suelto era señal de pensamiento suelto. La precisión en el habla apuntaba a claridad y juicio. Cada palabra hablada mostraba si la mente estaba disciplinada o desorganizada. Una persona que habla con control se distingue de aquellos que hablan para llenar el silencio. Sus palabras son pocas, pero seleccionadas con cuidado. Hablan solo cuando hay algo necesario que decir. Cada frase tiene dirección. Las personas comienzan a prestar más atención a su voz, no porque sea más fuerte, sino porque es más limpia. Sus declaraciones llevan peso, no a través del volumen, sino a través de la precisión. En público o privado, su lenguaje sirve propósito. No hablan para impresionar, hablan para clarificar. Los estoicos practicaban silencio cuando las palabras no tenían función, pero cuando la situación requería expresión. Creían en habla aguda y limpia. Removían toda adulación y exageración. Se rehusaban a hablar medias verdades para ganar aprobación. Entendían que cada palabra hablada deja una marca. La falsedad crea erosión. La integridad fortalece la base. Hablar con integridad requiere corrección constante. Significa notar dónde tergiversas. Significa elegir restraint cuando sientes la tentación de hablar sin razón. Significa permanecer claro incluso cuando es difícil. Las personas comienzan a confiar en lo que dices cuando ven que coincide con cómo vives. Cada vez que hablas sin distorsión, refuerzas tu credibilidad. Las personas comienzan a predecir tu honestidad. Dejan de buscar significado oculto en tus palabras. Tu habla se vuelve confiable. Sienten la estructura detrás de ella. Se vuelve más fácil para ellos entenderte. Simplifican su propio lenguaje a tu alrededor. Elevas el estándar en la habitación a través de tu ejemplo. Estar completamente presente es retirar tu atención de la distracción y regresarla a lo que está directamente frente a ti. Esta es una forma de disciplina. Requiere un cambio deliberado en el enfoque, la disposición de soltar el ruido mental y la habilidad de permanecer comprometidos sin divagar. Los estoicos trataban la presencia como una habilidad a practicar. La veían como esencial para el juicio, la acción y la responsabilidad moral. Todo lo que puede ser actuado
existe en el presente. Si abandonas el presente, abandonas el único lugar donde tu influencia puede aplicarse. La persona que está completamente presente se vuelve notable en cualquier ambiente. La mayoría de las personas divide su conciencia entre lo que está sucediendo y lo que están anticipando o evitando. Miran sus teléfonos, piensan hacia adelante en lugar de escuchar, ensayan respuestas en lugar de entender a la persona que habla. En contraste, la persona que está enteramente presente escucha sin interrumpir, observa sin distracción y se involucra con atención completa. Son recordados porque su atención crea espacio para que otros hablen y se sientan vistos. Su presencia da peso al momento. Los estoicos se entrenaron para la presencia, regresando constantemente su atención a lo que podían controlar. Marco Aurelio se recordaba que la acción debe alinearse con el momento. Escribió que el presente es todo lo que poseemos y la tarea presente es todo lo que debe concernirnos. Cuando la mente divaga, debilita el acto. Cuando la mente regresa, la claridad. La persona que trae atención completa a cada tarea practica una forma de excelencia. Incluso las acciones simples se vuelven significativas cuando se realizan sin distracción. La presencia puede medirse. Se muestra en la calidad de tu trabajo, la agudeza de tu escucha y el control de tu tiempo. Aparece en tu habilidad de terminar lo que comienzas. Se revela en cómo te sientas, cómo te mueves y cómo hablas. Cuando la atención está dividida, estas áreas comienzan a sufrir. El cuerpo se vuelve tenso, el tono de voz se vuelve apresurado, los ojos divagan. Cuando estás presente, estos patrones desaparecen, el enfoque regresa, el movimiento se vuelve limpio, la mente permanece en una cosa a la vez. Las personas inolvidables no dependen de la interacción constante para sentirse centradas. Son estables cuando están rodeados de otros y permanecen igualmente estables cuando se les deja solos. Su identidad no cambia en soledad. Los estoicos creían que el tiempo solo era esencial para fortalecer el juicio y el carácter. La soledad no era algo que temer, era una herramienta. Se usaba para examinar pensamientos, revisar comportamiento y restaurar claridad. En su filosofía, el ser se refina lejos de la distracción, en el espacio silencioso donde la honestidad se vuelve inevitable. Muchas personas resisten la soledad, se mantienen rodeadas de ruido, entretenimiento o actividad. La quietud expone los pensamientos que evitan. La incomodidad que sienten cuando están solos no es causada por la ausencia de personas, sino por la presencia de pensamientos no procesados. La persona que se entrena para estar quieta aprende cómo mantenerse compuesta. No necesita estimulación para mantenerse enfocada. Dirige su atención hacia adentro. Usa esa atención para examinar la brecha entre quién es y quién está convirtiéndose. La soledad te da el espacio para estudiar tu propio comportamiento. Remueve la influencia de expectativas externas. Marco Aurelio escribió en su diario sin audiencia, título o actuación. Su escritura era directa y reflexiva. La usaba para corregirse. Usaba la soledad para revisar sus deberes, refinar sus intenciones y recordarse lo que importaba. Epicteto enseñaba que cada persona debía examinar sus acciones al final del día, identificar lo que se hizo bien y abordar lo que debía mejorarse. Este tipo de trabajo no puede subcontratarse. Debe hacerse en silencio, donde las excusas no tienen lugar. La persona que practica soledad consistentemente se vuelve menos dependiente de retroalimentación pública. Su confianza no se construye a través de aplausos, se construye a través de alineación. Revisan sus decisiones y aprenden de ellas sin necesitar permiso. Esto remueve la necesidad de aseguramiento constante. Están familiarizados con su propia mente. Están familiarizados con su propio estándar. Saben cuándo están fallando y lo corrigen sin necesidad de que alguien más lo nombre. Esto produce estabilidad en la acción. También produce paz. La soledad se vuelve útil cuando está estructurada. Aparta tiempo para estar solo sin distracción. Apaga dispositivos. Siéntate en silencio. Reflexiona sobre lo que has hecho y lo que queda por hacer.
Pregunta dónde tu comportamiento coincidió con tus valores y dónde no. Revisa tus pensamientos. Identifica emociones innecesarias, excusas o vacilación. Escribe lo que descubras. Usa la soledad como herramienta para agudizar tus próximos pasos. Estas sesiones construyen un tipo de orden interno. Reducen la confusión, regresando tu enfoque al principio. La persona que está cómoda en soledad gana fortaleza que otros pueden sentir. No entran a conversaciones buscando confirmación. No cambian su postura dependiendo de quién está presente. Su tono permanece estable. Su expresión permanece consistente. Su lenguaje corporal no está moldeado por ansiedad, está moldeado por control. Hablan con autoridad calmada porque sus palabras han sido formadas a través de examen silencioso. Su ritmo es constante, no interrumpen, no explican de más. Están anclados por lo que saben, no distraídos por lo que otros piensan. Lideran cuando es necesario sin tomar control por atención. Apoyan sin buscar reconocimiento. Contribuyen porque es su papel, no porque necesiten ser elogiados. No hay urgencia en su presencia, no hay actuación en sus gestos. Lo que traen es el resultado de preparación hecha en privado. Esa preparación les da fortaleza en público. Se muestra en cómo abordan problemas. Se muestra en cómo escuchan sin proyectarse en la discusión. Otros lo sienten. Moldea la dinámica de cada habitación a la que entran. Las personas recuerdan al individuo que no se apresura a hablar por validación. Recuerdan a la persona que permite que el silencio exista sin ansiedad. Estos comportamientos pequeños pero raros hacen una impresión. El que está calmado sin desapego, enfocado sin necesitar atención, se convierte en un punto de referencia. El peso que cargan no está en volumen, sino en consistencia. No reclaman espacio, su presencia se lo gana. La forma en que hacen una pausa antes de responder, la forma en que mantienen contacto visual sin presionar, la forma en que permiten espacio para que otros terminen, todo eso comunica profundidad. La quietud revela estructura. Cuando una persona puede permanecer silenciosa sin incomodidad, otros asumen que hay sustancia debajo de ese silencio. Cuando alguien se sienta sin necesidad de llenar la habitación con palabras, señala control. Sus decisiones no son reactivas. Su estado de ánimo no está dirigido por otros. Sus palabras no están apresuradas. Sus acciones no son erráticas. Esto crea confianza. Otros comienzan a creer que lo que esta persona hace está considerado. Esa creencia lleva al respeto, y el respeto deja una marca duradera. La fortaleza construida en soledad se mueve contigo. En reuniones no estás distraído. En relaciones no eres dependiente. En trabajo no estás apresurado. En presión no estás disperso. Traes atención que no está dividida, presencia que está enfocada y acción que está medida. Las personas se ajustan a tu ritmo, hablan más claramente a tu alrededor, se comportan más deliberadamente. Esa influencia comienza sin que digas nada. Comienza porque no estás persiguiendo, estás cargando. Ese cargar crea equilibrio. La soledad construye las condiciones para este tipo de claridad. Es el espacio silencioso donde la confusión es abordada, la emoción es examinada y la dirección es restaurada. Se convierte en un lugar de reinicio. Cuando se practica deliberadamente, se convierte en una disciplina mental. Fortalece la habilidad de pensar a través de la complejidad sin ruido externo. Agudiza la percepción, estabiliza la acción, construye gravedad interna. Esa gravedad se mantiene cuando el mundo a tu alrededor pierde forma. Aquellos que viven de esta manera son recordados. No actúan por reconocimiento, pero sus acciones son recordadas. No hablan para ser citados, pero sus palabras permanecen. Su ejemplo vive en las mentes de otros. Se convierte en parte de cómo las personas describen la compostura, la calma y la claridad. El individuo que vive desde estructura interna se convierte en el estándar que otros tratan de seguir. Su firmeza se convierte en un espejo que revela lo que falta en otros. Su claridad se convierte en algo que otros quieren igualar. La persona que ha aprendido a estar sola y usar ese tiempo para agudizar la mente y alinear sus valores
se vuelve inolvidable. El momento de la transformación ha llegado. Ahora conoces los 7 pilares que separan a los olvidables de los inolvidables. Has visto el mapa, pero el territorio solo se conquista con pasos deliberados. La pregunta no es si estos principios funcionan. La pregunta es si tienes la disciplina para aplicarlos. Cada día que pasas sin práctica es un día en el que permaneces como eras ayer. Cada momento de vacilación es una oportunidad perdida de construir el carácter que deja huella. Tu compromiso comienza ahora. Los próximos 30 días serán tu prueba de fuego. Elige uno de estos 7 principios para dominar completamente. Practica esa disciplina en cada interacción, cada decisión, cada momento de silencio. Registra tu progreso diariamente en un diario de reflexión. Observa cómo otros comienzan a responder diferente a tu presencia. No esperes el momento perfecto. No esperes sentirte preparado. Los estoicos actuaban desde la disciplina, no desde la inspiración. El mundo está lleno de personas que hablan de cambio pero nunca cambian, que leen sobre principios pero nunca los practican, que buscan ser recordados pero nunca construyen nada digno de recordar. Tú puedes ser diferente, puedes ser la excepción. La diferencia entre ser olvidado y ser inolvidable no está en el talento que posees, sino en la disciplina que cultivas, no en las palabras que dices, sino en la congruencia que vives. El momento de decidir es ahora. ¿Seguirás siendo una voz más en el ruido o te convertirás en el silencio que todos recuerdan? ¿Continuarás reaccionando a la vida o comenzarás a moldearla con intención? ¿Permanecerás como espectador de tu propia existencia o tomarás el rol principal en la historia que otros contarán sobre ti? La filosofía estoica no es teoría, es práctica. No es para ser admirada, es para ser vivida. Comienza hoy, comienza ahora, comienza con el próximo aliento que tomes. Porque al final del día, cuando el ruido se desvanece y las luces se apagan, solo queda una pregunta. ¿Qué huella dejaste? La respuesta depende enteramente de lo que decidas hacer con lo que acabas de aprender. Tu transformación no puede esperar más. El mundo necesita más personas inolvidables. Conviértete en una de ellas.